Hola, ¿cómo están? Gracias por venir para escuchar la palabra. Hace mucho tiempo no hemos visto, ¿sí? Yo estaba en Texas para ir al seminario en la semana pasada. De cualquier manera, vamos a estar juntos para estudiar la palabra de hoy. Vamos a estar juntos. Nuestro Padre Dios, muchas gracias por salvarnos. Por medio de tu sangre, tu gracia, recibimos salvación. Muchas gracias por tu gracia, por tu sacrificio para nosotros. Si los salvos se reúnen para escuchar tu palabra, por favor, enséñanos con tu sabiduría en este momento. Somos muy débiles ante ti. Por favor, ayúdanos para comprender tu palabra, para discernir todas las cosas en este mundo. Nuestra vida está muy ocupada por muchas cosas, pero sabemos que tenemos que hacer más para tu gloria, porque tú nos diste tu vida, tú nos diste todo. Especialmente hoy, los salvos están ante ti para aprender tu palabra. Por favor, abre todos los corazones para comprender tu sabiduría. Confiamos solo en ti desde el principio hasta el fin. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7, versículo 1. San Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2. Se lo leo. San Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2. Se lo leo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. El tema de hoy es muy importante también. El tema de hoy es juzgar los temas, ¿sí? Según la Biblia, no es también juzgar otras personas. Dios no nos permitió juzgar otras personas, porque por medio de juzgar otras personas podemos pecar ante Dios. Como yo expliqué, desde San Mateo capítulo 5 hasta capítulo 7, 3 capítulos acerca de la enseñanza en la montaña, en la época de Jesucristo, en el tiempo de Jesucristo. Cuando Jesucristo estaba en la montaña, Él enseñó a sus discípulos. Para ser perfectos, los discípulos tenían que escuchar la palabra, tienen que aplicar la enseñanza de Jesucristo a su vida. Especialmente cuando 2 semanas atrás aprendimos acerca de la preocupación, ¿sí? Para ser perfecto, tenemos que evitar la preocupación de nuestra vida. Especialmente capítulo 7, 3 cosas son enseñadas por Dios, por Jesucristo. Primero es no juzguen otras personas. Por medio de juzgar a alguien, nadie puede ser perfecto ante Dios. Otro es capítulo 7, versículo 7. Se lo leo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Otro es orar. Tenemos que pedir, tenemos que orar para ser perfecto. Por medio de la petición, por medio de la oración, Dios puede hacer algo para nosotros. Aunque tratemos de ser perfectos, será muy difícil. Pero por medio de el poder de Dios, por medio de
la palabra de Dios, podemos ser más perfectos. ¿Cómo podemos recibir el poder de Dios? Esto es la petición. Esto es la oración. Por eso, para recibir el poder de Dios, la oración, la petición es necesaria, ¿sí? Por eso, esto es una sugerencia de Dios. Tenemos que orar más, tenemos que pedir más para ser perfectos en Dios. Último es, vamos a buscar 13, capítulo 13, capítulo 7, versículo 13 y 14, se lo leo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, es espacio el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. 14, vamos a leer juntos, 1, 2, 3, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Especialmente versículo 13, versículo 14 son acerca de la salvación. Para ser perfecto, esto es un requisito, esto es lo primero, esto es recibir la salvación. Pasar por la puerta angosta, pasar por la puerta estrecha significa recibir la salvación por medio de la palabra. Sin la salvación correctamente, nadie puede ser perfecto. Por eso, la salvación es un requisito. La salvación es lo primero para ser perfecto. Aunque muchas personas van a la iglesia, pocas personas ya recibieron la salvación. Esto es la palabra. Por eso, según la Biblia, aún entre los cristianos, en este mundo hay dos puertas, ¿sí? Hay la puerta angosta, hay la puerta estrecha, ¿sí? Sorprendentemente, la salvación correcta, según la Biblia, es considerado como la puerta angosta. Esto significa que nuestra fe tiene que ser correcta según la Biblia. Solamente la palabra puede darnos la seguridad de la salvación. Por eso es muy importante revisar nuestra fe conforme a la Biblia. Versículo 20 a 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lamentablemente, en este tiempo, muchas personas fueron a la sinagoga para servir a Dios. Ellos adoraron a Dios por mucho tiempo, pero lamentablemente ellos fueron rechazados por Dios. ¿Por qué? Su fe no estaba correcta según la Biblia. Por eso, lamentablemente, ellos no fueron aceptados por Dios. Versículo 22. 22, se lo leo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23, vamos a leer juntos, 1, 2, 3. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos hicieron muchas cosas en Cristo. Ellos malentendieron que ellos ya recibieron la salvación. Ellos profetizaron la palabra. Eso significa ellos aprendieron la palabra por muchos años. Además, ellos hicieron los milagros, pero Dios no aceptó lo que ellos hicieron. Por eso ellos fueron rechazados por Dios finalmente, porque su fundamento de fe no está correcto. La Biblia dice, versículo 24, si lo leo.
Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Sorprendentemente, hay dos tipos de los fundamentos de la casa, del edificio. Uno es la roca, otro es la arena. ¿Sí? Por los fundamentos diferentes, sorprendentemente, hay una diferencia acerca de los edificios o las casas. Por medio de la lluvia, por medio de viento, sorprendentemente, una casa sobre la arena fue destruida, ¿sí? Pero un edificio sobre la roca fue establecida. Por eso, por la lluvia, por el viento, sorprendentemente, si la casa sobre la roca pudo ser guardada, ¿sí? Guardada perfectamente. El fundamento significa la salvación, ¿sí? Para construir un edificio, el fundamento es muy, muy importante. Igualmente, para hacer algo, para vivir como los salvos, tenemos que revisar el fundamento de nuestra fe. ¿Cuál es el fundamento? Esto es nacer nuevo, esto es la salvación. La Biblia dice, para ser perfecto, nuestro fundamento de nuestra fe es muy, muy importante. Cuando su fundamento en su fe no esté correcto, ustedes tendrán que aprender la Biblia más y más para establecer su fundamento correctamente. Esto es la salvación. La salvación es la prioridad de ser perfecto. Por eso, San Mateo capítulo 7 se refiere a 3 cosas para ser perfectos en Cristo. Primero, no juzguen. Otro es oren. El tercero es revisen su fundamento, su salvación. Esto es la palabra en capítulo 7 para nuestra vida cristiana. Para ser perfecto, 3 cosas son requisitos, ¿sí? Especialmente hoy vamos a aprender acerca de juzgar a alguien. Para ser perfecto, no está bien juzgar otras personas. Por medio de juzgar otras personas, lamentablemente podemos pecar ante Dios. Además, ellos no pueden ser perfectos. Porque Dios nos dio, no juzguen a otras personas. Según la Biblia, si juzgar a alguien es considerado un pecado ante Dios. No es permitido ante Dios. Por eso tenemos que evitar juzgar a otras personas en nuestra vida cristiana. Esto es muy, muy importante, ¿sí? Según la Biblia, tenemos que discernir algunas cosas, es correcto. Cuando se trata de las doctrinas, tenemos que discernir cuál es correcto, cuál es malo. ¿Sí? Es muy importante. Vamos a buscar Job capítulo 34. Job capítulo 34. Antes de Salmos.
Job capítulo 34, versículo 3. Se lo leo. Porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Su boca puede discernir la comida correcta. ¿Sí? Usted puede decir, esto es muy sabroso. Otra comida no es rica, ¿sí? Usted puede discernir el sabor de la comida. Igualmente, su oído puede discernir la palabra. Después de recibir salvación, podemos discernir cuál es correcto o cuál no es correcto, ¿sí? Especialmente la salvación puede ser hecha por la sangre de Jesucristo, por la palabra. Pero muchas personas van a la iglesia para adorar a Dios. Además, ellos tratan de limpiar sus pecados por sí mismos, por medio de sus obras, por medio de su servicio para Dios. Ellos tratan de resolver los problemas de sus pecados. ¿Es correcto? No. Después de recibir salvación podemos discernir si cuál es correcto o cuál no es correcto, ¿sí? Porque sorprendentemente Dios nos dio este poder. Después de recibir salvación podemos discernir si algo automáticamente Dios nos dio este poder. Discernir es correcto, discernir es importante. Tenemos que discernir cuál es un pecado o cuál es correcto, ¿sí? Todo es importante en Cristo. Pero juzgar a alguien es diferente, ¿sí? Porque es muy peligroso en nuestra vida cristiana. Tenemos que discernir los pecados en nuestra vida, es correcto. Pero juzgar a alguien significa insultar a otras personas con nuestro pensamiento, con nuestro conocimiento o emoción, con nuestra emoción. Por eso esto es un pecado. Además, juzgar a alguien puede dañar el corazón de otras personas. Por eso no es permitido según la Biblia. ¿Sí? Porque si podemos juzgar otras personas muy fácilmente. Usualmente podemos juzgar si sus amigos, sus hijos o aún sus esposos, ¿sí? Todo es posible. Porque podemos juzgar a alguien. Usualmente podemos insultar o juzgar otras personas desde nuestra perspectiva. Desde nuestro punto de vista. Tenemos que mirar otras personas desde el punto de la vista de Jesucristo, desde el punto de la vista de Dios. Pero en vez de el punto de la vista de Dios, podemos mirar otras personas desde nuestra perspectiva. Por eso podemos juzgar otras personas. Vamos a regresar a San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7, versículo 2. Por favor, marquen aquí. San Mateo capítulo 7, versículo 2. Se lo leo. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, con la medida con que medís, os será medido. Si utilizando nuestro pensamiento podemos juzgar otras personas. Esto es nuestra tendencia, esto es nuestra naturaleza. ¿Su pensamiento, su conocimiento es correcto siempre? No, todavía no. Sí, es imposible, pero podemos juzgar a alguien desde nuestra perspectiva. Por eso podemos insultar, podemos juzgar otras personas muy fácilmente. Además, según la Biblia,
podemos juzgar otras personas sin revisar nuestro corazón en el primer lugar. Según la Biblia, por esta palabra, en el primer lugar, tenemos que reflexionar nuestro corazón, nuestra vida. Esto es lo primero ante Dios. Pero desafortunadamente podemos juzgar otras personas a pesar de que revisen nuestro corazón, ¿sí? En el primer lugar. Por eso podemos pecar ante Dios. Versículo 3, se lo leo. ¿Y por qué miras la paja que está en los ojos de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Lamentablemente, las personas no pueden ver las vigas en sus ojos. En vez de esto, ellos pueden mirar que la paja en los ojos de otras personas. ¿Cuál es más grande? ¿La paja o una viga? La viga es más grande. Pero lamentablemente, las personas no pueden mirar, no pueden ver sus vigas en sus ojos. Para discernir correctamente, primero tenemos que sacar las vigas de nuestros ojos. Entonces podemos discernir si otras personas correctamente. Pero lamentablemente es muy difícil sacar sus vigas de sus ojos. Eso significa es muy difícil revisar sus corazones en el primer lugar, según la Biblia. En vez de esto, a pesar de revisar, reflexionar sus corazones, es muy fácil insultar o juzgar otras personas. Por eso podemos pecar. La Biblia dice, tenemos que revisar nuestro corazón, tenemos que reflexionar nuestros errores o nuestra falta ante Dios. Esto es la vida cristiana. Porque tenemos que aprender la palabra, porque tenemos que estudiar la Biblia para ser perfectos, ¿sí? Ante Dios. Para esto tenemos que revisar nuestros errores, nuestra falta ante Cristo, ante la Biblia. Esto es la voluntad de Dios. Versículo 5. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto es el mandamiento de Jehová. Para juzgar correctamente, para discernir correctamente, primero tenemos que sacar las vigas de nuestros ojos, ¿sí? Esto es primero. La Biblia dice, hipócritas, sin sacar sus vigas de sus ojos, sin revisar su corazón en el primer lugar, ustedes son considerados hipócritas, ¿sí? Hipócritas ante los ojos de Dios. Por eso tenemos que hacer cuidado ante Dios para revisar nuestro corazón en el primer lugar. Antes de juzgar otras personas, antes de insultar otras personas, en el primer lugar tenemos que pensar en nuestro corazón, en nuestros pecados, en nuestros errores y equivocaciones. Esto es lo primero, ¿sí? Porque tenemos que evitar juzgar a alguien. ¿Por qué? Conforme a la Biblia, se juzgar los hermanos, juzgar otras personas es considerado juzgar a Dios. ¿Quién puede juzgar a Dios? ¿Sería posible? Todavía no. Sería imposible. Nadie puede juzgar, insultar a Dios, porque Dios es perfecto.
Pero la Biblia dice, juzgar otras personas significa juzgar a Dios. Por eso no es permitido. Es un pecado, ¿sí? Esto es prohibido o ante Dios. Vamos a buscar Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 11. Santiago capítulo 4, versículo 11. Santiago capítulo 4, versículo 11. Se lo leo. Hermanos, Santiago capítulo 4, versículo 11. Se lo leo. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Porque si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Sí? Si en la Biblia juzga a alguien, significa juzgar a Dios, juzgar a la ley de Dios. Si en la Biblia la palabra es Dios, eso significa la ley en la Biblia es Dios. Por eso juzgar la palabra significa juzgar a Dios. Esto es igual. Dios creó todo, ¿sí? Yo voy a darles un ejemplo. Si esta tableta fue creada por una persona, ¿sí? Su nombre es Steve Jobs, ¿sí? Inventador, ¿sí? Inventador, ¿sí? ¿Es correcto insultar si este producto de esta manera? ¿Quién inventó esta computadora? ¿Quién inventó este teléfono? Este teléfono es muy malo, ¿sí? ¿Quién puede utilizar este teléfono, esta computadora? Sí, ¿quién inventó? ¿Quién inventó? Cuando yo dije de esta manera, esto significa juzgar el inventador de este teléfono, esta computadora, ¿sí? ¿Quién creó todo? ¿Quién creó todas las cosas en este mundo? Esto es Dios. Dios creó cada persona, todas las personas. Por eso, insultar a otras personas significa insultar al Creador. Eso significa insultar. O si juzga a otras personas, significa juzgar a Dios también. Nadie puede juzgar a otras personas, porque cada persona fue creada por Dios. Por eso cada persona es muy importante, muy preciosa ante los ojos de Dios. Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes pueden juzgar a sus hijos fácilmente? ¿Pueden juzgar a sus hijos fácilmente ustedes? Sería imposible, sería muy difícil. Aunque sus hijos si parezcan muy malos, ustedes no podrán juzgar sus hijos, porque sus hijos son muy preciosos para ustedes. Igualmente, ante la perspectiva de Dios, cada persona es muy importante. Por eso insultar a alguien es un pecado. Vamos a buscar Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Versículo 4. Romanos capítulo 14, versículo 4. Se lo leo.
Romanos capítulo 14, versículo 4. Se lo leo. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. La Biblia dice, ¿tú quiénes eres que juzgas al criado ajeno? Según la Biblia, todas las personas son considerados los criados de Dios. Por eso no está bien juzgar a otras personas. Eso significa juzgar a Dios, a Dios. Por eso no es permitido. Es prohibido juzgar a alguien, según la Biblia. Por eso, si cuando ustedes juzgan a alguien, ustedes van a ser juzgados por Dios. Hay el juicio de Dios, ¿sí? Por eso ustedes van a ser juzgados por Dios finalmente por medio de sus pecados. Juzgar a alguien es un pecado. Por eso no es permitido conforme a la Biblia. Lamentablemente hay algunas personas que pueden insultar a sí mismo. Oh, me falta mucho. Yo soy tonto, yo soy idiota, yo no tengo dinero, yo soy muy ignorante, a mí me gusta suicidarme, si yo no soy valoroso de vivir este mundo, yo tengo que morir. Hay algunas personas que insultan a sí mismo muy fácilmente. Pero según la Biblia, juzgar a sí mismo, juzgar por sí mismo es un pecado también. ¿Por qué? ¿Quién creó ustedes? ¿Quién creó ustedes? Dios, sí. Ustedes son las criaturas de Dios, ¿sí? Ustedes son creados por Dios. Por eso, ustedes son la propiedad de Dios también, ¿sí? Por eso, ustedes no pueden insultar a su vida. Esto es un pecado también. Vamos a buscar 1 de Corintios capítulo 4. 1 de Corintios capítulo 4, versículo 3. 1 de Corintios capítulo 4, versículo 3. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4. Se lo leo. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 3. Se lo leo. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros y por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Apóstol Pablo comprendió que juzgar a sí mismo es un pecado. Por eso, él no juzgó a sí mismo, porque esto es un pecado. Solamente Dios puede juzgar todas las personas. Juzgar a sí mismo es un pecado también. Usted no tiene la autoridad. Usted no tiene el derecho de juzgar a sí mismo. Por eso tenemos que hacer cuidado. Tenemos que hacer con cuidado de juzgar a sí mismo. No está bien. No está bien ante Dios. Juzgar a alguien, juzgar a sí mismo es un pecado ante los ojos de Dios. Por eso, tenemos que evitar juzgar a las personas, todas las personas, incluyendo ustedes. Además, si Dios está escuchando
lo que juzgan a otras personas. Por eso tenemos que evitar. En sus corazones ustedes pueden juzgar a otras personas. O si en el cuarto secreto ustedes pueden juzgar a otras personas también, con sus esposos, en sus esposas también. Pero todo puede ser escuchado por Dios. Vamos a buscar Eclesiastes capítulo 10. Eclesiastes capítulo 10. Eclesiastes capítulo 10, versículo 20. Eclesiastes. Después de Proverbios, Salmos, Proverbios y Eclesiastes. Capítulo 10, versículo 20. Eclesiastes capítulo 10, versículo 20. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. La Biblia dice, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico. No es permitido juzgar a alguien secretamente, aun sus pensamientos, aun en su cámara, ¿sí? No es permitido. ¿Por qué? La Biblia dice, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. La Biblia dice, porque las aves del cielo llevarán la voz. ¿A quién? ¿A quién las aves van a llevar su voz? A Dios, Dios. Aún las aves en el cielo pueden escuchar sus palabras, sí, tus palabras. Especialmente lo que ustedes juzgan, otras personas pueden ser escuchados por alguien, especialmente Dios. Dios sabe todo. Por eso Dios va a juzgarlos según sus palabras. Todas sus palabras van a ser juzgados por Dios. Dios está escuchando su palabra. Podemos insultar, podemos juzgar otras personas muy, muy fácilmente, pero todo es escuchado por Dios. Finalmente, a veces Dios va a juzgarlos según sus palabras. Por eso no es permitido, no es permitido. Hay el juicio de Dios acerca de sus palabras, ¿sí? Usualmente todas las personas quieren evitar este pecado. Nadie quiere juzgar a alguien, pero lamentablemente podemos pecar, podemos juzgar a alguien muy, muy fácilmente. ¿Por qué? De cierto, esto es nuestra naturaleza. Según nuestra naturaleza pecaminosa, podemos juzgar a alguien muy, muy fácilmente. En vez de alabar a otras personas, es muy, muy fácil juzgar a alguien. Esto es nuestro pensamiento, esto es nuestra naturaleza. Por eso, para evitar este pecado, tenemos que controlar nuestro corazón. Con los corazones, los pensamientos malos, podemos pecar, ¿sí? Nuestra palabra usualmente viene de nuestro corazón. Con nuestro corazón podemos decir algo, ¿sí? Vamos a buscar Lucas capítulo 6. San Lucas.
San Lucas capítulo 6. Versículo 45. San Lucas capítulo 6, versículo 45. Se lo leo. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por medio de nuestro pensamiento, por medio de la abundancia del corazón, podemos hablar con nuestra boca, ¿sí? Nuestra palabra es muy relevante con nuestro pensamiento. Por eso, en vez de juzgar a alguien, nuestro corazón estará lleno del amor. ¿Qué significa juzgar a alguien? Eso significa odiar a esta persona. Por eso podemos juzgar. Si cuando se trata de sus hijos, ustedes no pueden juzgar a sus hijos fácilmente. ¿Por qué? Ustedes les aman mucho. Por eso es muy difícil juzgar a sus hijos. Si odia a alguien, podemos juzgar a otras personas muy fácilmente. Pero tenemos que pensar, tenemos que recordar este hecho. Juzgar a alguien no puede ayudar a otras personas. Juzgar a otras personas no puede establecer su fe. Algunas personas malentienden acerca de esto. Yo tengo que insultar a otras personas. Ellos tienen que comprender. Ellos tienen que darse cuenta de sus errores. Por eso yo tengo que insultarlos con mi palabra. ¿Es correcto? No. De cierto, si la insultación o juzgar a alguien no puede establecer a otras personas, la fe de otras personas. Solamente en la Biblia, el amor puede establecer otras personas, ayudar a otras personas también. ¿Qué significa amor? ¿Qué significa amar a alguien? Eso significa no juzgar a otras personas. Juzgar a alguien es odiar a alguien. Por eso, en vez de juzgar a alguien, tenemos que amar. ¿Sí? Vamos a buscar Efesios capítulo 4. Efesios 4:16. Efesios capítulo 4, versículo 16. Efesios capítulo 4, versículo 16. Se lo leo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, vamos a leer juntos, 1, 2, 3, para ir edificándose en amor. En amor, la fe puede ser establecida. Los hermanos pueden ser más fuertes en Dios por medio de el amor. Juzgar a alguien no significa amar a otras personas. En vez de juzgar a otras personas, tenemos que amar a otras personas. Esto es nuestro deber, nuestra responsabilidad. ¿Sí? Juzgar a alguien no es amar a alguien. Por eso tenemos que amar, en vez de juzgar o insultar a otras personas. ¿Qué significa amar a alguien? Según la Biblia, como ya expliqué,
no juzguen. Esto es amar otras personas. ¿Sí? Vamos a aprender el significado de amar a alguien según la Biblia. ¿Qué significa amar según la Biblia? ¿Sí? Para evitar juzgar a otras personas, tenemos que comprender cómo amar a otras personas. ¿Sí? Amar a alguien significa no juzgar a otras personas. ¿Qué significa amar? Vamos a aprender sobre esto uno por uno. Primero, amar a alguien significa cubrir sus pecados, ¿sí? Vamos a buscar Isaías capítulo 57. Isaías 57, versículo 19. Isaías capítulo 57, versículo 19. Versículo 19, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. La Biblia dice, produciré fruto de labios. Dios va a producir los frutos de sus labios, ¿sí? Cuando sus corazones estén llenos de el amor de Dios, su boca, sus labios, podrán producir la palabra correcta. Porque la Biblia dice, produciré fruto de labios. La palabra es un tipo de fruto de Dios. Para decir la palabra correcta, tenemos que crecer nuestra fe. Si aumentar la fe significa llenar nuestro corazón con el amor de Dios. En vez de juzgar a alguien, en vez de odiar a alguien, su corazón estará lleno con el amor. Esto es un requisito. Si en vez de pensar en las desventajas de otras personas, tenemos que pensar en las ventajas de otras personas también. Es muy, muy importante. Cada persona es muy, muy única, ¿sí? Eso significa que cada persona tiene dos partes, las ventajas y las desventajas. En vez de mirar sus errores, sus desventajas, tenemos que mirar sus ventajas. Esta persona parece muy, muy amable. Esta persona parece muy, muy sí, guapo, como si Pastor Jacob, ¿sí? Sí, mi esposa es muy, muy, sí, bonita, muy, muy amable, muy, muy generosa. Mi esposa puede cocinar muy, muy bien. Aunque ella tiene algunas desventajas, generalmente mi esposa es muy, muy bien, ¿sí? Tenemos que mirar las ventajas de las personas, especialmente cerca de nosotros. Mi hijo puede estudiar muy, muy diligentemente, aunque él quiere jugar los videojuegos, pero él quiere estudiar más seguido. De esta manera, tenemos que mirar sus ventajas para amar más. En vez de insultar, en vez de buscar las desventajas, tenemos que buscar las ventajas de otras personas. Esto es el amor. Tenemos que aplicar la palabra a nuestra vida. Entonces podemos unirnos con otras personas mejor.
Además, podemos ser un buen ejemplo ante Dios también. Somos la fragancia de Dios, ¿sí? Por medio de nosotros, además, otras personas tienen que olor, ¿sí? La fragancia de Cristo. Para esto, en vez de juzgar otras personas, tenemos que amar otros, ¿sí? La Biblia dice, Dios puede producir los frutos de labios. Para producir los frutos buenos, nuestro corazón tiene que pensar en el amor de Dios, ¿sí? Vamos a buscar Salmos capítulo 16. Salmos capítulo 16, versículo 3. Salmos capítulo 16, versículo 3. Salmos capítulo 16, versículo 3. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. La Biblia dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Según la Biblia, todos los salvos, todas las personas son muy íntegros ante Dios, ¿sí? Además, en toda mi complacencia, sí, todas las personas pueden ser el gozo de Dios. Los salvos pueden alegrar a Dios, ¿sí? La existencia de las personas pueden ser el gozo de Dios. Por favor, piensen acerca de sus hijos. La existencia de sus hijos es muy importante para ustedes. Por medio de la existencia de sus hijos, ustedes pueden ser muy alegres, ¿sí? A ustedes les alegra la existencia de sus hijos, sus nietos. ¿Por qué? Su existencia es muy importante para ustedes. ¿Qué tal la existencia de los hombres de ese mundo? Ellos son muy importantes también, ¿sí? Ante los ojos de Dios, ellos pueden ser el gozo, la alegría, la complacencia. Por eso tenemos que mirar otras personas como los ojos de Dios. Entonces podemos evitar juzgar otras personas. Tenemos que imitar la característica de Dios. Esto es la vida de cristiana, ¿sí? Para imitar la imagen de Dios, tenemos que imitar los ojos de Dios. Entonces, hay que mirar otras cosas, otras personas, con los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios, todas las personas son muy valiosas, preciosas. Aún los que ustedes odian son importantes ante Dios también. Por eso nadie puede odiar, nadie puede juzgar otras personas. Chismear, odiar, juzgar es un pecado, ¿sí? No está bien ante los ojos de Dios. Vamos a buscar 1 de Corintios capítulo 16. 1 de Corintios. Primera de Corintios capítulo 16. El último capítulo. 1 de Corintios capítulo 16. Versículo 14. Capítulo 16, versículo 14. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3.
todas vuestras cosas sean hechas con amor. Esto es el mandamiento de Jehová. Lamentablemente, en la iglesia de Corinto, los hermanos juzgaron unos a otros muy fácilmente. Aunque sus cosas si fueron muy abundantes, ellos no tenían el amor en su corazón. Aunque ellos recibieron la salvación, ellos no tenían el amor. Ellos no pudieron guardar su corazón ante Dios. Por eso ellos juzgaron unos a otros, porque ellos no tenían el amor. Por eso, esto es el orden de apóstol Pablo. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Tenemos que pensar, yo estoy haciendo algo con amor. Tenemos que pensar de esta manera. ¿Es correcto pensar de esta manera? ¿Esto es la manera de Jesucristo? ¿Esto es la perspectiva de Dios? Tenemos que pensar, antes de hablar algo, antes de juzgar a alguien, tenemos que pensar, tenemos que revisar nuestro corazón. Esto es la voluntad de Dios. ¿Sí? La Biblia dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Tenemos que hacer algo basándose en el amor de Cristo, ¿sí? Basándose en el amor de Cristo. Entonces, su vida cristiana puede tener éxito, ¿sí? Éxito. Ustedes no pueden cometer la equivocación en su vida cristiana. Tenemos que hacer cuidado. ¿Qué significa amar a alguien? Es muy difícil, ¿sí? Aprendimos que amar a alguien es muy importante, pero en nuestra vida verdadera es muy difícil aplicar esta palabra a nuestra vida. ¿Qué significa amar a alguien? ¿Cómo podemos imitar la imagen de Jesucristo? Vamos a aprender sobre esto. ¿Qué significa amar a alguien conforme a la Biblia? Vamos a estudiar uno por uno. Según la Biblia, amar a alguien significa recibir otras personas sin juzgar. Esto es el amor. Todas las personas pueden equivocarse. Les falta mucho, ¿sí? Les falta mucho. Todas las personas tienen su falta, pero no está bien juzgar su falta desde su perspectiva, ¿sí? Vamos a buscar Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Versículo 1. Romanos capítulo 14, versículo 1. Hasta lo leo. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Sí? La Biblia dice, recibid al débil en la fe. Porque podemos juzgar a otras personas por su debilidad, por su desventaja. Pero la Biblia dice, recibí al débil en la fe. Tenemos que recibir sus debilidades, sus desventajas. Esto es el amor. Esto es el mandamiento de Jehová. La Biblia dice, pero no para contender sobre opiniones. No está bien juzgarlos, ¿sí? No está bien. No es permitido. Porque tenemos que recibir a otras personas, ¿sí? las desventajas o sus debilidades. ¿Por qué? Somos recibidos por Jesucristo, ¿sí? Éramos pecadores. Nos falta mucho.
Pero Dios nos recibió sin la condición. En la cruz, Él murió en la cruz. Además, Él nos recibió con su amor. Por eso podemos amar a Dios. Por su amor, nuestra fe fue establecida. Por su amor, recibimos salvación. ¿Es correcto? Pues sí. ¿Qué tal nuestra vida cristiana? Aunque si pequemos, muchas veces después de recibir salvación, podremos vivir de nuevo para Dios. ¿Por qué? Sabemos del amor de Jesucristo. Dios nos recibió con su corazón, con su amor. Por eso podemos vivir más apasionadamente para Dios. Podemos decir que Dios es el amor. ¿Por qué? Dios nos recibió siempre, sin las condiciones. Por eso podemos vivir en este mundo, ¿sí? Igualmente tenemos que imitar el amor de Dios. Eso significa recibir otras personas con el amor de Cristo. Esto es el amor. Vamos a buscar Romanos capítulo 15, versículo 1. Te lo leo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, ¿sí? La Biblia dice, tenemos que soportar las flaquezas de los débiles. Los débiles tienen sus debilidades. Tenemos que ayudarlos en vez de juzgarlos. Versículo 7. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. En el primer lugar, Cristo nos recibió. Igualmente, tenemos que recibir otras personas. Esto es el orden y nuestra responsabilidad. ¿Sí? ¿Qué significa amar a alguien? Eso significa recibir otras personas con nuestro corazón. ¿Sí? Jesús nos recibió. Para amar a otras personas tenemos que pensar más y más acerca de el amor de Cristo. Cristo nos amó. Eso significa Cristo nos recibió. Igualmente tenemos que recibir otras personas, especialmente cerca de ustedes, sus esposos, sus padres, sus hijos, sus vecinos, sus amigos. Esto es aplicar la palabra a nuestra vida. Esto es imitar a Jesucristo en nuestra vida. Tenemos que seguir el paso de Jesús, ¿sí? ¿Cómo? Tratamos de recibir otras personas sin la condición. Esto es el amor. ¿Qué significa amar a otras personas? Vamos a buscar Proverbios capítulo 17. Proverbios capítulo 17. Proverbios capítulo 17, versículo 9. Proverbios capítulo 17, versículo 9. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. La Biblia dice, el que cubre la falta busca amistad. Según la Biblia, cubrir su falta es
amar. ¿Sí? No está bien revelar o divulgar la falta de otras personas. ¿Qué significa amar? Esto es cubrir sus errores, sus equivocaciones. Esto es el amor, el amor. ¿Usted sabe una historia de Noé? Después de el diluvio, lamentablemente se equivocó. Noé tomó alcohol, vino. A veces él estaba desnudo. Noé tenía tres hijos. Cam, Sem, Japet. Tres hijos. Pero Cam se reveló el error de su padre. Por eso este hijo fue maldecido, ¿sí? Su hijo fue maldecido por Dios, ¿sí? En vez de recibir la bendición de Dios, él recibió maldición de Dios, ¿sí? Igualmente, según la Biblia, amar a alguien significa cubrir sus errores, ¿sí? En vez de recibir la bendición de Dios, nuestra vida puede ser muy mala, ¿sí? Según el castigo de Dios. Vamos a buscar Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10, versículo 12. Un hijo de Noé fue maldecido por Dios por su palabra. En vez de cubrir los errores de su padre, él se divulgó. Él reveló la falta de su padre. Por eso él fue maldecido. ¿Sí? Proverbios capítulo 10, versículo 12. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Sí? La Biblia dice, el amor cubrirá todas las faltas. El amor puede cubrir todas las faltas, todos los errores, todas las equivocaciones. Esto es el amor. ¿Qué significa juzgar a alguien? Esto es revelar sus errores. Y pueden insultarlos. No está bien ante Dios. La Biblia dice, Dios no puede recordar todos nuestros pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 17, la Biblia dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Dios ya olvidó todos sus pecados, porque Dios es el amor. Dios ya cubrió todos sus pecados. Eso significa Dios no puede juzgar sus pecados, porque Él ya olvidó todo. Igualmente, el amor significa cubrir los pecados o las faltas de otros. ¿Sí? Esto es amar. ¿Qué es amar a alguien? Primero es recibir otras personas. Segundo es cubrir sus errores. Último es perdonar. Vamos a buscar Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Versículo 13, se lo leo. Colosenses capítulo 3, versículo 13, se lo leo. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno
tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 3. La Biblia dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Tenemos que perdonar a otras personas. Esto es la manera de amar en Cristo. Según la Biblia, 14. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y sobre todas esas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sí? Perdonar a otras personas es ponerse el amor. Tenemos que ponernos el amor de Cristo. Esto es perdonar a otras personas. Lamentablemente, odiar a alguien puede dañar nuestro corazón, ¿sí? Yo pienso que ustedes han odiado a otros. Entonces, su corazón fue dañado muchas veces. Porque odiar a alguien puede molestar nuestro corazón. Por eso, no está bien para ser perfecto ante Dios. Versículo 15. Se lo leo. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, y la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Para agradecer a Dios, para obtener la paz en Cristo, tenemos que perdonar a otros. Esto es un requisito de amar a otros, ¿sí? Es muy difícil perdonar a otras personas. Por eso la Biblia dice, para perdonar a otros tenemos que orar. Mientras oramos, tenemos que pensar el amor de Cristo. Entonces podemos perdonar a otras personas más fácilmente, porque recibimos el amor. Nosotros somos perdonados por la sangre, por su amor. Por eso, con este amor podemos amar a otras personas también. Para amar a otros tenemos que orar, pensando el amor de Cristo. Entonces Dios nos dará el poder de amar a otros también. Por eso tenemos que orar, ¿sí? Vamos a regresar San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2. San Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Esto es el mandamiento de Dios. Para ser perfecto, Dios nos dijo, no juzguen, ¿sí? Además, para ser perfecto, tenemos que orar. Para ser perfecto, tenemos que revisar nuestra fe. Tenemos que nacer nuevo, tenemos que recibir salvación. Esto es primero. Especialmente para ser perfectos, si Jesucristo mencionó 3 cosas en este capítulo 7, ¿sí? No juzguen, oren, revisen su fe. Esto es 3 cosas que tenemos que hacer para ser perfectos. Especialmente hoy aprendimos acerca de la importancia de no juzgar otras personas, ¿sí? Juzgar significa odiar a alguien. No juzgar significa amar a alguien. Esto es relevante.
¿Cómo podemos evitar juzgar a alguien? Aprendimos 3 cosas. En el primer lugar, primero tenemos que recibir otras personas. Recibir otro es amar. Además, tenemos que cubrir sus faltas, sus errores. Esto es la manera de amar. Últimamente aprendimos acerca de perdón, ¿sí? Perdonar. Podemos perdonar otras personas porque recibimos el amor de Cristo. Por medio de esto, podemos evitar juzgar a alguien. No podemos juzgar fácilmente. Entonces, nuestra vida será mejor. Nuestra vida será más perfecta. Tenemos que aplicar esta enseñanza en nuestra vida, a nuestra vida, ¿sí? Vamos a ver juntos para terminar. Nuestro Padre, Dios, muchas gracias por salvarnos. Con tu gracia, con tu sangre, recibimos salvación. Muchas gracias. Por medio de tu palabra aprendimos acerca de juzgar a alguien. Para ser perfectos, tenemos que evitar este hábito. Basándose en nuestro hábito, podemos juzgar muy fácilmente. Por favor, danos su amor, su sabiduría, su misericordia. Queremos amar unos a otros más y más en este tiempo. Tú nos diste tu vida. Tenemos que vivir en este mundo para tu gloria por el resto de nuestra vida. Por favor, ayúdanos para amar otros. Por favor, danos su amor para recibir todas las personas de este mundo. Confiamos solo en ti. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.